Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes. Es un gusto nuevamente saludarlos en este noveno video y en esta ocasión vamos a seguir hablando del tema de pasado simple, pero en esta ocasión vamos a ver ahora verbos irregulares. En los videos anteriores, cuando hablábamos de pasado simple, estábamos viendo regular verbs. En esta ocasión veremos verbos irregulares. Antes de entrar de lleno con este tema de Simple Past y Regular Verbs, chicos, tienen que hacer su portada del segundo parcial. Recuerden que en este trimestre estamos utilizando hojas de color verde, verde limón. Si no tienen hoja de verde limón, pues que sea una otra hoja de otro verde diferente, pero que sea verde, y van a poner segundo parcial y un dibujo. Este dibujo va a ser a su elección y que sea bien hecha su portada. Y si no quieren dibujar, pues entonces decoren la hoja, pero bien hecha, chicos, por favor. Segundo parcial, ¿ok? ¿En qué consisten estos verbos irregulares o cuál es la diferencia de un verbo regular a un verbo irregular? Bien, pues primero, irregular verbs do not take the in the past. Ellos o estos verbos irregulares no llevan la terminación ed en pasado, sino que ellos tienen su propia forma pasada en cada verbo. ¿A qué me refiero con esto? Veamos las siguientes tablas que tenemos en la parte de abajo. En la primera tabla tenemos regular verbs. Como hemos estado viendo, el verbo regular simplemente cuando voy a utilizarlo en pasado simple va a tener la terminación ed. Todo el verbo regular con la terminación ed. Por ejemplo, tengo cook en presente, que es cocinar, y al momento de pasarlo a verbo pasado, entonces le agregamos ed y sería cooked, cociné. Y en pasado participio también queda de la misma forma, cooked, ¿ok? Con ed. Pero un verbo regular vimos, o hace rato estábamos diciendo, que cada verbo tiene su propia forma pasada. Por ejemplo, tengo el verbo break en presente, que es romper, pero cuando yo lo quiero pasar o cuando yo lo voy a utilizar en pasado simple, va a cambiar su escritura y su pronunciación. Decía, tengo break en presente, romper, y en pasado sería broke. Si notan y si escuchan, cambia la pronunciación. Break, broke. Entonces cambia tanto la pronunciación como la escritura, chicos. Por eso es un verbo irregular, porque de presente a pasado cambia su escritura. Y en pasado participio también cambia. Entonces en sus tres tiempos es diferente. Por eso es un verbo irregular. Entonces tenemos break, broke, broken. ¿Ok? El siguiente verbo es do, que significa hacer. En presente es do, pero en pasado entonces tiene la pronunciación y la escritura did, en pasado. Y en pasado participio, past participle, es don't, en don't. Entonces vemos que en sus tres tiempos cambió, por eso es un verbo irregular. Y el siguiente o el último verbo es sleep, que es dormir, pasa en forma pasada simple, slept. Y en pasado participio, past participle, pasa igual a slept. Entonces podemos ver que en estos tres verbos son irregulares, pero tienen su propia forma pasada, ¿ok? Y solamente en este caso nos vamos a enfocar en la columna de que está de color verde. Ese es el que nos importa en este tema. De igual forma, para poder realizar mis oraciones con verbos irregulares en pasado, pues también se conforman de una oración afirmativa, una negativa y una interrogativa. Si se acuerdan, cuando vimos, o más bien vamos a utilizar la misma estructura que con los verbos regulares en pasado simple. Así que la estructura para los verbos irregulares en simple past es la siguiente. Necesitamos de nuestro subject seguido de nuestro verbo irregular en pasado simple más nuestro complemento. Por ejemplo, yo tengo I did all my homework yesterday. Yo hice toda mi tarea ayer. O también tengo el otro ejemplo. Jane ate popcorns last night. Jane comió palomitas anoche. Entonces, por ejemplo, en mi primera oración
que es I did all my homework, ¿cuál es mi verbo aquí en esta oración? Exacto, did, ¿ok? Ese es mi verbo irregular en pasado, did. Y en la oración de Jane, ¿cuál es mi verbo en esta oración? Ate. Ate es mi verbo en pasado simple del verbo regular de eat. ¿Ok, chicos? Y si recuerdan también, necesitamos una expresión de tiempo. Expresiones de tiempo como cuál? Yesterday, last night, last month, last week, a year ago, 2 years ago, etc. Estas expresiones de tiempo nos van a indicar cuándo se realizó esa acción. ¿Ok? Eso sí, no siempre debe de llevar mi oración una expresión de tiempo, no. Pero si yo quiero indicar cuándo se realizó o en qué momento se realizó mi acción, entonces sí voy a utilizar una expresión de tiempo. ¿Y cuáles son las expresiones de tiempo que utilicé en estas oraciones? Pues en la primera utilicé yesterday, que es ayer, y last night, anoche. ¿Ok? Esas son mis expresiones de tiempo. Y para poder realizar mi oración en forma negativa, ¿qué es lo que voy a agregar y qué voy a cambiar? Bueno, mi estructura me dice que necesito de mi subject de igual forma y voy a agregar el auxiliar did not. Did not me va a indicar que mi oración va en negativo y que mi oración es en pasado simple. Pero recuerden que did not tiene una contracción o forma corta que es didn't. Así que si uso did not o didn't es lo mismo, es correcto, pero es más común utilizar didn't. Y en esta ocasión voy a utilizar mi verbo en su forma simple o en presente. Ya no la voy a utilizar en pasado, puesto que ya mi auxiliar didn't me está indicando que es en pasado y negativo. Entonces mi verbo tiene que ir en presente simple, seguido de mi complemento. Veamos cómo podemos utilizarlo o cómo utilizamos esta estructura. Bien, yo puedo decir, I didn't do all my homework yesterday. Yo no hice toda mi tarea ayer. O Jane didn't eat popcorn last night. Jane no comió palomitas anoche. ¿Ok? Y entonces noto, utilizo mi auxiliar y mi verbo en forma simple, bueno, en presente. ¿Ok? Pero es un verbo irregular. Y ahora, para formular mis preguntas de sí o no, nos dice la estructura que voy a empezar ahora con el auxiliar did. El auxiliar did me va a indicar que estoy hablando en pasado simple, ¿ok? Entonces utilizo mi auxiliar did seguido de mi subject o mi persona y mi verbo en presente. Verbo en presente pero irregular. Un complemento y sin olvidar mi question mark o mi signo de interrogación. ¿Cómo voy a hacer mi oración o mi pregunta, mejor dicho? Did I do all my homework yesterday? ¿Yo hice toda mi tarea ayer? ¿Cómo voy a responder en forma corta? Yes, you did, or no, you didn't. Si es afirmativo voy a utilizar el auxiliar did. Y si es negativo voy a utilizar didn't. ¿Ok? Siguiente pregunta. Did Jane eat popcorns last night? ¿Comió Jane palomitas anoche? ¿Cómo respondo? Forma corta. Yes, she did. ¿Por qué she? Porque recuerden que Jane es, por decirlo así, la sustitución del pronombre she. Y she es ella. ¿Bien? Entonces respondo yes, she did. O si es en negativo, no, she didn't. Como actividad se muestra en pantalla 15 verbos que están en presente. Todos los verbos son irregulares. Así que ustedes los tienen que pasar en su forma pasada, en pasado simple esos verbos, ¿ok? 15 verbos. Después de que yo ya haya pasado la forma pasada de esos verbos, voy a utilizar 7, voy a escoger, ustedes los van a escoger los que ustedes quieran, solamente 7 verbos, con los cuales yo voy a realizar oraciones. Por ejemplo,
Yo quise escoger, o yo escogí el verbo read, en pasado read, ¿ok? Y yo hoy formulé mi oración. I read a book in a week. Yo leí un libro en una semana. ¿Ok, chicos? Entonces escogen 7 verbos y realizan sus oraciones. Bien, ¿cómo voy a saber cuál es la forma pasada de los verbos? Pues ustedes tienen una tabla de verbos que yo les di desde que casi que iniciamos el ciclo escolar. Entonces, si todavía la tienen, chicos, pueden utilizarla para checar cuál es la forma pasada de los verbos que tienen de actividad. Y si no, pueden guiarse también de la tabla, de las 2 tablas de verbos irregulares que está en su libro de la página 117. No estoy segura si es la página 117, chicos, o la página 118. La información me marca que está en la 117, pero a mí en mi libro me marca la 118. Entonces está entre esas 2 páginas. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuáles son estos verbos? Pues de esta forma. En la parte de arriba dice irregular verbs, ¿ok? Irregular verbs, y son 2 tablas donde vienen no todos los verbos irregulares, chicos, porque verbos irregulares tenemos muchos, pero los principales sí vienen aquí y vienen en su forma presente, pasada, para que ustedes se den cuenta o vean cómo se escriben para poder hacer su actividad. Entonces está entre la página 117 y 118 de su libro bajo el tema Irregular Verbs. Y esa sería toda su actividad, chicos. Espero no haya quedado ninguna duda y pues, si es el caso, entonces retomaremos el tema. Y hagan sus actividades, chicos, para que no se atrasen. Recuerden que tienen que copiar todo el tema que vimos en este video junto con su actividad. Y eso sería todo, chicos. Un gusto y un placer comunicarme con ustedes mediante este video y pues nos vemos en el siguiente. Tengan muy buen día, chicos. Nos vemos. Bye.